ustedes. ¿Comparto entonces ya, Rodrigo? Vamos a hacer una pequeña introducción. Ah, bien. Buenos días, colegas, para todo Sudamérica. Buenas tardes a los colegas de España. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a tratar el tema controversia en lesiones traumáticas del hombro. Agradecerle al doctor Rafael López Arévalo, que nos va a dar el tema controversias en el tratamiento de fracturas de clavícula, y al doctor Miguel Ángel Flores Ruiz con el tema controversias en el tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares. Muchas gracias a todos por su presencia y su tiempo que nos están brindando. Después de cada presentación vamos a hacer un pequeño lapso de preguntas y después continuamos con la siguiente. Muchas gracias y adelante, Rafael, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la sociedad boliviana por invitarnos. Y voy a intentar, a ver si se ve. ¿Se ve, no? Se ve, excelente. Vale, perfecto. Bueno, a ver, voy a intentar minimizar esto. Perfecto. Entonces, en primer lugar, pues agradecer a la sociedad boliviana que nos hayan invitado a esta charla y espero que al final de la charla por lo menos tengamos algún concepto claro porque en este tema incluso es un poco complicado llegar a unos conceptos 100% claros, prácticamente es imposible. Entonces, el tema del que les voy a hablar es el de las fracturas de clavícula, fundamentalmente diafisarias. Entonces, los objetivos de la charla sería entender si es necesario operar y cómo evitar las posibles complicaciones de la cirugía, ser críticos con todo lo publicado y no creernos todo lo que nos llega por revista o por los sistemas modernos de conexiones, y ser críticos con lo que nosotros hacemos habitualmente, revisar nuestros resultados y ver si esos resultados son el gold estándar o el estándar de lo que hay publicado y de lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, empezamos. Bien, vamos a hablar de fractura diafisaria y vamos a hablar de fracturas diafisarias desplazadas, las tipo 2B. Son el 2,6% de todas las fracturas, las de clavícula, no las 2B, perdón. Y nosotros vamos a dedicarnos a hablar de este tipo de fracturas, las 2B, que son fracturas desplazadas con un fragmento, que sería la 2B1, o las fracturas desplazadas con minutas o segmentarias, que serían las 2B2. El 81% de las fracturas de la clavícula son tercio medio, o sea, afectan a la diáfisis. El 43%, solo el 43%, afortunadamente, son desplazadas. Y ahí es donde está la discusión, si hay que operarlas, mantenerlas de forma conservadora o qué es lo que hay que hacer con ellas. Y de las que se operan, el 94% se operan con placa. ¿Qué ocurre en las fracturas de clavículas complejas o desplazadas? Pues que las inserciones musculares de la clavícula y la escápula van a actuar haciendo que no se pueda reducir espontáneamente la fractura y que la escápula, por diversos grupos musculares, como el pectoral menor, el pectoral mayor, el deltoide, los músculos escapulares y el subescapular y otros músculos, hacen que la clavícula, que está íntimamente unida a la escápula por el acromion y por los ligamentos coracoclaviculares, acompañe a estas masas musculares y se desplace inferiormente y anteriormente. Ahora lo veremos aquí. Entonces la escápula se desplaza, hace una pseudoescápula alada, levanta la punta, se eleva y se viene hacia medial y hacia anterior. Bien. El diagnóstico. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Esto, que parece una cosa muy clara y que todos mandamos a rayos al paciente y a lo mejor el técnico no está entrenado, pues es una cosa bastante importante. La radiografía a mí me gusta que se la hagan sentado al paciente. Además se lo pongo en el volante de petición al radiólogo. Tiene que estar como a 90 grados y la distancia del foco al paciente es como de 1,20 metros. 120 centímetros. ¿Y eso por qué? Porque a esa distancia los parámetros son lo más parecido al tamaño normal de la clavícula y no hay ni mucha magnificación ni mucha
ni pérdida de tamaño. Con lo cual podemos saber más o menos los centímetros que están los fragmentos desplazados. Si creemos que puede haber algo como una luxación de la esternoclavicular, podemos hacer también planos de proyección a 30 centímetros, como el Serendipity este, que es para ver esa luxación, o para ver también el desplazamiento en otro plano. Pero el plano que a mí más me informa, por así decirlo, es este, y luego este, que es el torácico superior. Con este plano lo que intento es ver la longitud que ha perdido la clavícula con la fractura. No siempre lo hago, porque ya con la experiencia pues no hace falta hacerlo siempre, pero siempre que queremos ver la pérdida de longitud que ha tenido la clavícula, pues hacemos un plano centrado justo en el manubrio external que nos daría la longitud de la clavícula. ¿Y esto por qué tiene tanta importancia? Pues si revisamos el artículo publicado por este autor, vemos que variando un poco el foco, 15, 20, 30 grados, el aspecto de la fractura de la clavícula varía sustancialmente. De hecho, un tercio de los doctores, de los traumatólogos, cambiarían la indicación viendo uno de estos dos planos. Luego, el TAC. ¿Es necesario el TAC? Bueno, pues el TAC es necesario, nos informa también del desplazamiento de la clavícula, de los fragmentos, nos informa de los fragmentos que hay. También nos puede informar de una posible compresión de estructuras posteriores, de plexo, arteria y tal. Pero si lo utilizamos para medir la distancia que hemos perdido de clavícula, o sea, la longitud que hemos perdido de clavícula, no es al 100% exacto, porque en los seres humanos, el 30 y tantos % tenemos una clavícula que mide unos 6 milímetros más que la otra. Por lo cual, actualmente no hay un método exacto, universal, estandarizado para medir y obtener imágenes de una fractura de una forma confiable y precisa. A nivel clínico, el paciente que tiene una fractura compleja de clavícula puede llegar a perder hasta 3 centímetros de longitud del hombro. Puede hacer un drop shoulder, un hombro caído, de hasta 2 centímetros, y la escápula puede hacer una falsa escápula alada, porque por una disinencia de la misma, por lo que hemos hablado antes, en la que, como se publicó en este primer artículo en el que se estudió la malalineación de la escápula tras una fractura o tras el callo o tras una consolidación viciosa de la clavícula, donde se observa, por lo que hemos dicho, un desplazamiento medial de la escápula hacia delante y hacia abajo. Muy bien. Entonces, el tratamiento conservador, hasta principios del siglo, prácticamente, y todavía sigue siendo el tratamiento más usado porque hay muchas fracturas que pueden tratarse mediante tratamiento conservador, por supuesto, afortunadamente. Pero el tratamiento conservador, que yo digo que ha sido el más usado hasta primero del siglo, la primera década del siglo XX, se puede hacer de dos formas, o con un sling o con un 8. El sling, el resultado, no hay ninguna diferencia entre usar uno u otro, y sí hay una satisfacción mayor del paciente, con un 93% el que usa el sling y un 74% el que usa el 8. Y hay un artículo que es el de Ersen, en el que parece que el uso del 8 produciría un poco de acortamiento, o sea, aumentaría un poco el acortamiento de la clavícula. Muy bien, entonces, ya hemos visto más o menos el tratamiento, cómo se diagnostica, y vamos a revisar un poco la evidencia. El concepto era, y yo empecé en este trabajo de la traumatología en el año 93, y en mi servicio pues se operaba muy raramente una clavícula, cuando estaba todo el sistema AO en boga y se ponían placas en todos sitios. Pero las clavículas se operaban muy poco, porque el concepto era, todas las clavículas se curan. ¿Pero es verdad que se curan? Bueno, para los autores clásicos como Neer, Rowe y Scola, por ejemplo, ellos publicaron artículos entre los años 60 y los años 86 en los que decían que con el tratamiento conservador se obtenían un 0,1 de pseudoartrosis, un 1 o un 3. Luego ya otros autores más posteriores, del 89, ya vieron que no era tan así, que había un porcentaje de pseudoartrosis nada desdeñable.
¿Y por qué se denostaba el tratamiento quirúrgico? Porque no había nadie que operara las clavículas. Bueno, pues probablemente por esto. La selección de los casos. Los peores casos eran los que se operaban. La mala profilaxis en aquella época de antibiótica hacía que las infecciones subcutáneas y las infecciones que se producían en la fractura fueran bastante frecuentes. Luego las fijaciones subóptimas. Se utilizaban cerclajes, se utilizaban agujas K y finalmente un sesgo alto en los trabajos, ¿vale? Entonces, vamos a revisar el tratamiento conservador de lo que hay publicado, de lo que se ha publicado con más credibilidad en la revista, ¿no? Entonces, en el año 97, Hill publica por primera vez una elevada tasa de pseudoartrosis en pacientes tratados conservadoramente de fractura de clavícula, con un 31% de resultados no satisfactorios porque el paciente no estaba contento, no ya por tener la pseudoartrosis, sino por una mala función del hombro. Y lo asoció a que cuando había acortamientos grandes se producía este tipo de problemas. Luego McKee, que es uno de los padres de la fractura de la clavícula, publica este artículo con un seguimiento bastante largo, de 55 meses, en los que ve que la movilidad a los 55 meses, cuando lo revisa a los pacientes, está mantenida. Y aunque no se operen y no haya consolidado la clavícula bien, se mantiene. Sin embargo, la fuerza está disminuida. Hasta un 33% en flexión, en aducción y en las rotaciones, como marca en este esquema. El constant está relativamente bajo y el DAR relativamente alto. Y vuelve a insistir en que el acortamiento es el padre de estos problemas. Otro artículo que merece la pena tener en la biblioteca es el de Novak, en el que hace un estudio prospectivo de 208 pacientes con un seguimiento altísimo de también casi 10 años, como el de McKee. Entonces, dice que al final del seguimiento hay un 46% de pacientes que tienen dolor y deformidad, algo que antes no se había valorado nunca, y que la pseudoartrosis estaba presente en un 7% de esos pacientes. Y que ya empiezan a hablar de predictores de secuelas, como el contacto y el desplazamiento. Otro grupo, como es el de Edimburgo, el Robinson, Cole Brown y la doctora McQueen, hacen un riesgo estimado de pseudoartrosis en el tratamiento no quirúrgico con 868 pacientes, en los que ven que hay dolor y deformidad estética en un 46%, una pseudoartrosis en un 8,3% y unos predictores de mal resultado que es que no haya contacto cortical, que la fractura sea conminuta y la edad. En una carta enviada al editor del Journal, mandan esta tabla en la que se observa cómo en mujeres conforme mayor edad y si la fractura está desplazada y conminuta, el índice de pseudoartrosis puede llegar hasta el 47%. En un servicio que es eminentemente conservador como es el de Cole Brown. Comienzan los primeros metaanálisis, ya comparando fracturas tratadas quirúrgicamente y no tratadas quirúrgicamente. Este es de los primeros esbozos de trabajo bien realizado, el de Sobolowski, en el que revisa 2.144 fracturas, pero de trabajo prospectivo, retrospectivo, cohortes, o sea, mezclado todo, ¿no? Y ve que hay en fracturas desplazadas el tratamiento conservador llega hasta un 15% de pseudoartrosis. Y no solo el problema en la pseudoartrosis, sino problemas de movilidad, de dolor, de deformidad, como se publica en este otro artículo. Y los parámetros que dicen prospectivos para que se produzca este tipo de fallo es mayor del 15% de pérdida de longitud de la clavícula o 2,3 centímetros de pérdida de longitud, acortamiento mayor al 13%, más 2 centímetros de decalaje entre el fragmento proximal y distal. Y si es joven y alta demanda, pues el resultado es peor. Las complicaciones del tratamiento conservador, que también las tiene, son, como hemos visto, el retardo de consolidación, la desaxación de la clavícula, que produce todo ese pequeño cataclismo en la escápula,
el compromiso neurovascular, como en este caso, o este caso mío, con un gran callo de fractura sobre el plexo, y la sebartrosis que puede llegar hasta el 23%. Entonces, ¿por qué no curan todas las fracturas de clavícula si son una fractura tan benigna? Pues parece que los valores, ahora los repasaremos, por supuesto, pero que los valores predictivos irían sobre la edad avanzada, en mujer, en tabaquismo, en desplazamiento de los fragmentos y en la combinación de los fragmentos. Entonces, Jorgensen hace un trabajo magnífico de 8 publicaciones en el que ve los factores de riesgo que pueden dar lugar a un mal resultado o a una pseudoartrosis de clavícula cuando se tratan conservadoramente. Y fíjense que solamente hay un factor que dice que probablemente sea un factor de riesgo, que es el desplazamiento. Luego, fumar, convicción, edad, acortamiento y sexo son factores de riesgo muy dudosos y no son factores de riesgo, factores que antes prácticamente los teníamos considerados como de riesgo, el fragmento vertical, el acortamiento final que ha quedado de la fractura, el mecanismo de fractura, la traslación, la angulación, el trabajo de desarrollo del paciente y las lesiones asociadas. ¿Y esto a qué llevó? Pues llevó a que al salir publicado una gran cantidad de artículos que decían que los resultados del tratamiento conservador de las fracturas de clavícula no eran tan buenos como parecía, con hasta un 15, un 20% de pseudoartrosis y otras complicaciones, se cambió el paradigma. Y eso se debió también a que los pacientes había aumentado la supervivencia de pacientes que antes no sobrevivían, gracias a la UBI móviles, a los rescates precoces de los pacientes que presentaban fracturas más severas y que ahora se podían operar. Que habían aumentado las expectativas y la actividad de los pacientes. Los pacientes demandan más hacer deporte, trabajar y estar bien, ¿no? Estética, el seguimiento mejor protocolizado. Antes se veía una fractura de clavícula y a los 2 meses iba de alta y ya no sabían nunca más de esa fractura de clavícula. A los niños que se les sacaba estaban incluidos en los trabajos de tratamiento conservador y se les sacaba cuando se les sacaba del trabajo porque los niños consolidaban todo y ninguno era quirúrgico. Y luego con la entrada de estudios randomizados y controlados. Y en este punto llega el artículo probablemente abanderado del tratamiento quirúrgico, un artículo perfectamente elaborado, perfectamente hecho, multicéntrico, randomizado y prospectivo, realizado por la Sociedad Canadiense de Ortopedia y Traumatología, en el que es un artículo de nivel 1 en el que dice que la osteosíntesis en fracturas desplazadas mejora los resultados y tiene menos rango de consolidación viciosa y pseudoartrosis. El constant es mucho mejor en los que se opera, el DAS es también mejor y las complicaciones de los que no se operan, que puede llegar hasta el 39%, como la consolidación viciosa y la pseudoartrosis, solo son el 16% en los que no se operan. En los que se operan, perdón, en los quirúrgicos. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se publicó este artículo? Pues cuando se publicó este artículo en 2007, si observan la gráfica, ven cómo durante la última década del siglo pasado, el número de clavículas que se operaban en cualquier servicio de Canadá no superaba los 5 casos por 100. A partir de que publica aquí el artículo comparando tratamiento quirúrgico con conservador y ven que hay una gran tasa de pseudoartrosis los que no se operan, esto aumenta hasta tal punto que actualmente está casi en un casi 40 o 45% de las clavículas desplazadas se operan en los servicios del mundo. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones absolutas para la cirugía? Por las fracturas abiertas, por supuesto, la perforación inminente de la piel, porque el fragmento proximal o distal, normalmente el proximal, esté para perforar la piel, o que haya una lesión neurovascular porque la fractura esté comprimiendo el plexo o la arteria o la vena.
Entonces, indicaciones que serían relativas, pues el acortamiento mayor a 2 centímetros, que en los primeros trabajos eran como condiciones sine qua non para operar, ¿no? Y el desplazamiento como el ancho de la diáfisis aproximadamente, ¿vale? Y luego, otras indicaciones relativas, pero que ya son unas consideraciones más especiales, pues serían el hombro flotante, que todos sabemos que se mejora, o sea, las condiciones del paciente, si está en UBI y tal, se mejora si operamos la clavícula, o cuando hay fracturas ipsilaterales, que también mejora la expansión del pulmón. ¿De qué técnicas quirúrgicas disponemos? Pues disponemos de las placas y disponemos de los clavos o sistemas intramedulares. Las placas son el gold estándar actualmente, aunque los sistemas intramedulares se van imponiendo, luego veremos por qué. Y entre las placas hay que saber que durante mucho tiempo, y se sigue usando todavía, las placas de reconstrucción son útiles porque se moldean haciendo la S itálica de la clavícula. Sin embargo, son débiles, sobre todo para la carga axial, con lo cual las placas de reconstrucción deben evitarse. Se puede usar una placa convencional, LCDCP o LCP, o se puede usar una placa anatómica de las modernas, son más caras, pero se adaptan mejor a la curva de la clavícula. El problema, la placa convencional necesita, porque protuye más, necesita más frecuentemente la extracción de la misma, mientras que la anatómica un poco menos. Y luego, hay varios puntos también controvertidos, que es que Coupé en el año 5 publicó un artículo en el que colocaba la placa anterior o incluso anteroinferior. Esto tiene la ventaja de que no protuye la piel y estéticamente es más bonito, ¿no? Sin embargo, se ha visto que la placa colocada superiormente soporta más la carga axial, mientras que la placa antero-posterior soporta más la flexión, un poco más la flexión, pero como que la placa superior aguanta más la carga que la placa anterior. Aparte de que la placa anterior hay que desinsertar parte del pectoral normalmente. ¿Vale? Entonces la placa superior aguanta. Y luego hay otro concepto que es el de la doble placa para cubrir todas las necesidades de carga, que sería carga axial y carga de inflexión. Pero bueno, yo creo que es un poco exagerado y con una placa y con un poco de paciencia las fracturas van bien y no hay que poner dos placas. Y luego hay otro concepto actual que es colocar dos mini placas como 90 grados para que no protuya, no se vea, no sobresalga por la piel y no haya que retirarlas. Eso hay que estar muy encima del paciente para que el paciente no rompa el sistema, no rompa el montaje, pero también existe, para que lo sepa. Luego hay otro punto que es el tipo de incisión. Normalmente yo siempre hago esta incisión porque es la que aprendí, no tiene mucho que aprender esta, pero bueno, siempre hago esta por costumbre. Sin embargo, esta incisión, que es la incisión en collar, el paciente está mucho más contento con ella, la cicatriz normalmente es más imperceptible y parece que deja menos problemas, aunque la parestesia o disestesia o la anestesia que se crea en la zona anterior del pecho y de la clavícula al seccionar las ramitas del nervio supraclavicular son las mismas. O sea, que es más estético que otra cosa. Y luego está una técnica, que es la técnica MIPO, que normalmente se hace con una placa de reconstrucción o con una placa anatómica, que yo no se la aconsejaría a mucha gente si no tienen una experiencia grande en el tratamiento y en la zona de donde estamos, porque la colocación hacia atrás de la placa puede producir algún problema serio, con lo cual saber que existe la técnica MIPO, yo he hecho alguna, pero prefiero no recomendársela a nadie. Entonces, las placas tienen una serie de ventajas, que son que restaura la longitud de la clavícula, controla la rotación de los fragmentos y hace una restitución anatómica perfecta de la clavícula. Pero tiene unos inconvenientes, que dejan una cicatriz algunas veces dolorosa y fea, sobre todo en chicas jóvenes, bueno, hoy ya todo el mundo se cuida mucho, ¿no? Pero que las cicatrices son bastante grandes. Luego,
se pueden producir disestesias por la rama que hemos dicho del nervio supraclavicular que pasa justo por el campo, la infección que no es rara, la protusión de la placa que nos lleva en muchos de los casos, casi en un tercio o más de los pacientes, a retirar la placa, la refractura tras quitar la placa, que tampoco es nada desdeñable, la pseudoartrosis, mucho menos que con el tratamiento conservador, pero también la hay, y lesiones neurovasculares por no controlar la longitud de los tornillos o por pasarnos con la broca al hacer el brocado, sobre todo en la parte más medial de la clavícula. ¿Vale? Por ejemplo, como en este caso, donde se ha colocado un tornillo excesivamente largo y está tocando la arteria y ha hecho un pseudoaneurisma en la arteria, ¿vale? Y saber que el peso está debajo, vamos, que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una placa? Pues la infección activa, un área irradiada, un área clavicular quemada, un paciente poco colaborador y pacientes ancianos con baja demanda funcional. Y respecto a los sistemas intramedulares, que se están poniendo ahora un poco de moda, están en las agujas K, que están prácticamente abandonadas, fundamentalmente por la migración y el bajo control de los fragmentos, los Steinman, que ya hoy día, viendo otras cosas, se usan más otras cosas que el Steinman, pero se puede usar. En los clavos flexibles Sten, que son probablemente los que más se use actualmente. El tornillo de Herbert, que esto es una técnica que describió el doctor Ignacio Prubasta aquí en España. Y el clavo encerrojado, que parece que por ahí van los tiros. Entonces, la aguja de Kirchner, como en estos trabajos del 75 y del 83, en la que se ve como la clavícula tiene zonas muy estrechas donde el Kirchner tiene que ser muy pequeñito. Y no es fácil de manejar. Y luego, sobre todo, el problema de las migraciones. El clavo de titanio, el TEN, es más usado, se comporta mejor incluso en el momento de fuerza, mejor que la placa, porque es flexible y actúa casi con el mismo módulo de flexibilidad de la clavícula, y es fácil de quitar, de extraer, por lo cual es una buena opción, pero también tiene sus problemas, que los veremos ahora. Lo que os contaba del tornillo de Herbert en el foco, y el clavo que está ahora un poco más de moda, que es un clavo encerrojado, expansible, que se expande la punta y se encerroja automáticamente proximalmente. El problema es que se han descrito como un 5,8% de fracasos de este tipo de clavo, como puede ser de otra cosa, ¿no? Entonces, pero todas las fracturas efectivamente no pueden ser tratadas, porque cuando hay mucha conminución se puede producir un desplazamiento secundario y una migración de los fragmentos y del clavo, porque el clavo no sostiene la fractura. Pues, cuando la cavidad intramedular es muy pequeña, el clavo o no se puede meter, o el implante es demasiado pequeño, con lo cual no tiene suficiente rigidez, se puede quedar la fractura distraída y se puede perforar la clavícula. O sea, no todo es oro lo que reluce. Por eso ahora sigue siendo oro estándar la placa. ¿Y hay diferencia entre usar un clavo, finales entre un clavo y una placa? Pues no, no hay ninguna diferencia. Y ahora, en este trabajo de Hauber, se ve muy bien, y ahora veremos algún otro trabajo que también lo explica. Y si observamos, para tener cierta confianza en lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando, y para ser críticos, si observamos solamente estudios randomizados de primer nivel, de nivel 1, vemos que si nos metemos en PubMed y escribimos fractura de clavícula, estudio randomizado RCT, vemos que salen 155 resultados, que luego se quedan en 122 por una serie de cosas. Pero bueno, 155. Y si observamos la línea de publicación de estudios randomizados, vemos cómo no hay cosas testimoniales, que además no son prácticamente randomizados, son estudios no son randomizados. Hasta el 2007, cuando McKee, o sea, cuando la Sociedad Canadiense publica el trabajo randomizado y prospectivo de comparativo entre casos no quirúrgicos y casos quirúrgicos. Y fíjense cómo ha ido subiendo hasta publicar en el año 2017 22 trabajos prospectivos randomizados de fracturas de clavícula. Y lo que les decía, actualmente se pueden
hay unos 122 artículos que se pueden leer, prospectivos randomizados, comparando conservador quirúrgico, clavo, placa, deportivo. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los más importantes. Por ejemplo, ¿qué evidencia hay con respecto al trabajo? Pues con respecto al trabajo, la evidencia que hay es que los pacientes se reincorporan antes a su puesto laboral, y ojo que son pacientes laborales, que son siempre está un poco sesgado, ¿no? Pero se reincorporan antes y tienen un constant mejor que los pacientes que se tratan de forma conservadora, a la vez que tienen menos artrosis, como ya hemos visto. O sea, que para trabajadores podría estar más indicado el tema de la cirugía. Luego, ¿qué evidencia hay con respecto al deporte? Bueno, pues este artículo que revisa 18 trabajos prospectivos randomizados de alta calidad, con 10 observacionales y 1.760 deportistas mayores de 16 años, se ve que en el tratamiento conservador hay hasta un 10,5% de osteoartrosis y en el tratamiento quirúrgico ronda el 1,4%. Por supuesto, los callos viciosos, todo es inferior en el tratamiento conservador. Y con respecto a la reincorporación del deportista a su puesto de deporte, ¿no?, a la actividad que hace, en lo que se llama el return to play, los no operados vuelven el 93% de los que tienen la fractura, mientras que los que se ponen una placa o un clavo vuelven el 98 o el 99%. Y lo peor es que los que no se operan tardan en volver al deporte 21 semanas, mientras que los que se operan tardan entre 9 y 10 semanas. Con respecto a si hay diferencia en los estudios prospectivos randomizados entre clavo y placa, pues Hover hace una excelente revisión de 20 estudios de alta calidad en los que revisa 700 pacientes con placa y 600, casi 700 también con clavo. Y la conclusión es: las placas tienen un mayor número de reintervenciones, un mayor número de refracturas, sobre todo cuando se quita la placa, y un mayor número de tener que extraer el material. Sin embargo, no hubo diferencia en cuanto a función y pseudoartrosis, lo que ya más o menos sabíamos. Y respecto al timing, esto es una cosa que siempre nos hemos preguntado y que los pacientes lo preguntan. Bueno, si no me opero ahora, ¿me podré operar más adelante? Pues según este artículo, que también es un artículo serio, que es de Napora, no hay diferencias entre operarse en menos de 10 semanas o en más de 20 semanas. O sea, que se podría hacer con los pacientes un tratamiento conservador explicándoles las cosas, luego hacer una fijación secundaria no alteraría el resultado final del paciente, lo que sí sería una molestia porque no podría hacer deporte, no podría hacer trabajo, y ampliaríamos el tiempo de baja del paciente, pero parece que no hay diferencia. Esto está sacado del Ortho Evidence Review, en el que hay un apartado sobre clavícula muy interesante en el que revisan 13 artículos de primer nivel, 4 metaanálisis y 9 estudios prospectivos randomizados. Y dicen que la cirugía lleva a menos rango de pseudoartrosis y malunión con mejor resultado funcional, pero no se pudo establecer una diferencia entre clavo, placa o PIN. O sea que más o menos lo que sabemos, estamos afianzando lo que más o menos sabemos. Y en todo este mare magnum de artículos prospectivos randomizados, muy interesante y además muy bien hecho, surge un índice en 2019, publicado en el Journal de nuestra especialidad, de hombro y codo, en el que por primera vez se aplica, que yo sepa, que se aplica a la traumatología en fracturas de clavícula, se aplica el índice de fragilidad, efectivamente. Entonces, los autores, ahora explicaré lo que es más o menos en pocas palabras. Cogen los 121 estudios, aquí lo tenéis, 121 estudios que hay prospectivos randomizados en el PubMed, o hay 400, en el base hay 478, pero bueno, en el PubMed, que es el que nosotros manejamos fundamentalmente, hay 121 estudios. Y le van pasando filtros de sesgo y tal hasta que quedan 15 estudios, de los 15 mejores estudios. Si observan ustedes, muchos de ellos lo hemos referido durante la charla. Entonces, ¿qué significa el índice de fragilidad? El índice de fragilidad significa
¿cuántos pacientes se puede permitir perder un estudio para que los resultados finales no cambien? Y esto sería el índice de fragilidad de todos esos artículos de primer nivel, ¿eh? Ojo. Este, por ejemplo, el de Meleán, que es el artículo el que compara, en el que estudia la evidencia en el trabajo, la evidencia del tratamiento conservador versus el quirúrgico en el trabajo, tiene el índice de fragilidad más alto de todo, o sea, 17. Tendría que perder 17 pacientes para que los resultados cambiaran. Sin embargo, el artículo de McKee, el artículo de la Sociedad Canadiense, solamente tiene un índice de fragilidad de 1. O sea, expresado en palabras, tendría una gran cantidad de sesgos que nos podrían estar confundiendo. Entonces, todo esto serían sesgos posibles y si observan, casi todos los artículos, el verde que ok y el rojo son sesgos, casi todos los artículos o no tienen contemplado el eliminar el sesgo o tienen el sesgo, ¿vale? Como por ejemplo el blindaje, el cegado de las muestras, la asignación de los pacientes y si vemos los 15 artículos mejores que tenemos publicados hasta hoy día, prospectivos randomizados, solo uno sobresale con 17 puntos. Los demás rondan uno ahí de 9, los 3, 4 puntos. Quiere decir que hay que ser todavía más serio de lo que somos al hacer eso. Y ya para ir terminando, decirles que el concepto de la decisión compartida con el paciente de lo que se le va a hacer. Yo, cada vez que soy mayor, cada vez lo hago más. Y me siento con el paciente y le explico todas las posibilidades. Para eso, claro, hay que tener un poco de tiempo, claro. Le explico todas las posibilidades, pero algunas veces merece la pena perder el tiempo porque luego vienen los problemas. Hasta ahora, nosotros tenemos una visión paternalista del paciente. Le decimos, usted tiene que operarse porque tiene esto muy roto y hay que arreglárselo. O una visión mecanicista de decirle, firme usted el consentimiento informado porque si no, no le opero. Sin embargo, yo creo que habría que sentarse con el paciente y hacerlo partícipe de la indicación. Ya sé, el paciente no sabe de traumatología, ni sabe lo que es una placa, ni sabe nada de eso, pero explicándole las cosas, básicamente el paciente llega a entender cuáles son nuestras preocupaciones y por qué nosotros tenemos la incógnita, por así decirlo, o la preocupación de no saber si dejar al paciente de forma conservadora, de ponerle una placa o de ponerle un clavo. Probablemente la decisión más importante sería entre operarlo o no operarlo. Entonces, el paciente y el médico participan en la toma de decisiones. Intercambian información. El paciente, pues yo me dedico a esto, me gustaría hacer esto, pues si no hago esto me da igual, pues tal. Ambos se expresan las preferencias y ambos están de acuerdo con la decisión. Y es como un acuerdo mutuo entre los dos que creo yo que quedaría como mejor, ¿no? A la hora de resultados y tal, creo, ¿eh? Bueno, y lo que dicen algunos autores. Se ha hecho algún experimento, algún trabajo con esto, con fracturas de clavícula, que se hizo en un grupo en Holanda, en el que el 78% de los pacientes, en el que el paciente y el médico decidieron lo que se le iba a hacer, estaban muy satisfechos de la decisión. Y luego hay un grupo, hay 65, y un 65%, un 65% de los pacientes ve idóneo participar en la decisión, y luego hay un 30 y tantos por ciento de pacientes, un 35, 34% de pacientes, que dicen que ellos no quieren correr esa responsabilidad ni por arriba ni por abajo, ni por no operarse ni dejarse de operar. O sea, que yo creo que el futuro de la medicina como favorecedores de la sanidad y como trabajadores de la sanidad va a ser ese. Como para finalizar, los últimos mensajes serían que las muestras heterogéneas de distintas fracturas y el índice de fragilidad bajo alteran mucho los resultados. O sea, que no nos podemos fiar completamente ni incluso de los mejores artículos prospectivos randomizados. Que solo hay una ligera evidencia de que fumar, la edad, el género y la combinación aumenten la pseudoartrosis. Que los pobres resultados funcionales no dependen del tratamiento, la placa o el clavo. Parece que dependen de otras muchas cosas como hemos visto.
que la cirugía debería ser lo menos agresiva posible, por eso pensamos en un sistema de clavo intramedular, que puede ser el sonoma o puede ser otro tipo de sistema que salga futuro y que sea convincente, evidentemente, que no nos engañen, y que la indicación todavía no puede protocolizarse con certeza, sino personalizando cada caso y la lesión del paciente como llave maestra, ¿no? Finalmente, un pensamiento final que se me ocurrió era, nosotros estamos enfocados por muchos focos, ¿no? El paciente con todos sus problemas, su edad, su patología, su deporte, su actividad. Nosotros con una cantidad de trabajo inmenso que no tenemos tiempo ni de respirar y que muchas veces se nos pasan cosas por eso. Los resultados funcionales que pretendemos obtener de un paciente, porque no es lo mismo obtener resultados funcionales en un paciente de 75 años que no hace ningún deporte que en un chico de 25 que hace, no sé, baloncesto o golf o lo que sea. Entonces, eso sería otro de los focos. El tiempo invertido en el paciente, porque si metemos tiempo a las veces que tenemos que ver a un paciente que tratamos conservadoramente y tiempo al que tratamos quirúrgicamente, probablemente el que tratemos conservadoramente lo tenemos que ver muchas más veces que al que tratamos quirúrgicamente si todo va bien, evidentemente. Luego, el coste, que es otra cosa que tenemos un poco sesgada. El coste, a priori, el coste es mucho mayor si operamos al paciente, pero no es del todo cierto, porque el paciente que se opera necesita menos rehabilitación, necesita menos visitas y todo esto si no se complica, el paciente. Y hay un estudio, que no lo he puesto porque ya de mucho, en el que dice que en un paciente que vaya todo bien la cirugía y que no se complique, el coste puede ser unos $5.000 menos que un paciente que se trate conservadoramente, imagino que después vaya mal, imagino. Luego, la dificultad de predecir qué pacientes van a ir bien y qué fracturas van a ir bien y qué fracturas van a ir mal conservadoramente o quirúrgicamente. Y finalmente, la industria, que cuando sale un artilugio nuevo, inmediatamente nos lo venden como lo mejor que ha existido jamás en la vida y que va a solucionar todos los problemas y nos crea un foco tan grande que nos cega todos los otros focos. Y con esto he acabado. Muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. Una presentación muy clara. Los colegas, por favor, si tienen alguna consulta, la pueden realizar por el chat. Por el momento no ha llegado ninguna consulta. Vamos a pasarlas para el final, por favor, y continuamos con Miguel. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Rafael, Miguel, adelante, por favor, con su presentación. Bueno, lo primero, pues buenas tardes desde España y buenos días a Bolivia. Siento pues el error que parece que ha habido con el tema de las horas, que ha habido algún cambio nuestro desde hace 2 o 3 semanas, el cambio de hora que no lo hemos... Agradecer evidentemente a la sociedad boliviana, tanto a su presidente como a Rodrigo Roca, pues el hecho de empezar a tener contactos, charlas. Rodrigo también está haciendo el plan de formación que se está haciendo aquí en España y en principio, pues sobre todo el incorporarnos a lo que sería la sociedad latinoamericana, que cada vez tenemos mucho más contacto y mucho más feeling con distintas sociedades. En este caso, la sociedad boliviana, que para nosotros es un placer estar aquí con vosotros, y que posiblemente la semana que viene otros 2 compañeros vayan a dar otras 2 charlas. Me invitó a dar por las controversias del tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares, ¿vale? Intentaré ser un poquito más rápido o escueto, ¿vale? Nuevamente nombrar la sociedad latinoamericana porque creo que en este tiempo se está haciendo un avance en la unión de la sociedad que creo que es muy importante para que todos en las naciones de Latinoamérica, o también nosotros, pues nos sintamos mucho más unidos y seamos una fuerza dentro de lo que sería
el mundo del hombro. Muchas gracias a todos los que están haciendo ese esfuerzo. Bueno, pues también el agradecer a Rafa pues compartir esta charla tanto de fractura de clavícula como esta de luxaciones acromioclaviculares. Rafa y yo somos compañeros y muy vecinos. Málaga y Cádiz son dos ciudades muy cercanas dentro de España. Os invitamos a venir cuando queráis, ¿eh? Bueno, vamos directamente ya a la charla. Pues un poquito de historia. Si vemos incluso en el libro de Rothbard, pues durante el siglo XIX y siglo XX, pues se han llevado miles de operaciones distintas sobre la articulación, tanto a nivel de la articulación, los ligamentos córacoclaviculares y ambas al mismo tiempo. Si vemos, por ejemplo, esta página, vemos múltiples nombres, tanto a nivel de la articulación acromioclavicular, el ligamento córacoclaviculares, extremo distal de la clavícula, transferencia, todo el mundo con su referencia, todo el mundo con su numerito, y son muchas las técnicas descritas. ¿Eso qué significa? ¿Que todo funciona o que nada funciona? O que todo el mundo quiere poner su nombre a una técnica, ¿no? Porque si todo funciona, la verdad que todo el mundo haría lo mismo, ¿no? Y si nada funciona, pues teóricamente no habría tanta técnica distinta descrita. Para recordarlo primero, la anatomía, pues la articulación acromioclavicular es una diartrosis, tiene unos meniscos que son completos o parciales, que no funcionan a partir de los 40 años y que en principio es una articulación móvil en todos los planos, ¿vale? Y necesitamos de esa movilidad. Por su anatomía está llevado por estabilizadores dinámicos, tanto el trapecio como el deltoides, unos ligamentos acromioclaviculares que son los estabilizadores anteroposteriores y unos ligamentos córacoclaviculares que son los estabilizadores supero-inferiores. La incidencia varía según la década de la vida, pues evidentemente mientras más actividad, pues el porcentaje es mayor. Es más frecuente en varones que en mujeres, entre otras cosas por el deporte, aunque ya en la actualidad pues las mujeres cada vez hacen más deporte, y es del 9 al 12% de las lesiones de la cintura escapular. Y es muy común en las poblaciones atléticas, sobre todo dentro de las lesiones del deporte, casi el 40 al 50% de las que tienen deporte de contacto sería una luxación acromioclavicular. Los signos y síntomas, pues dolor, tumefacción, limitación de la movilidad y sobre todo el signo de tecla, que es muy característico de la luxación acromioclavicular. Está descrito en todos los libros y en toda la literatura. La radiología a emplear sería la AP normal. Podemos emplear también pues, la proyección lateral axilar, la radiografía de esfuerzo, que es con carga para ver si asciende algo más la clavícula, y en determinados casos por la proyección de Zanca, que es una proyección superior de día 45% incluso a nivel cefálico. La resonancia y el TAC tienen poco valor y solo se pide en forma ocasional, y muchos pacientes nos vienen pidiendo la resonancia y le tienes que decir que sirve de poco y que no hace falta pedirla. Este sería el gol estándar de lo que sería una radiología de una luxación acromioclavicular en grado 3, con el ascenso de la clavícula y la distancia que hay a nivel de la córacoclavicular. Y dentro de que serían las clasificaciones, pues la primera que hubo fue la de Hellman y Tosi en el 63, y luego ya lo actualizó Rothbard en sus 6 tipos. La 1 que sería el normal, el esguince de la acromioclavicular, el tipo 2 donde ya sí hay una lesión de la acromioclavicular, el tipo 3 que ya es el ascenso con la rotura de los córacoclaviculares a ese nivel, el tipo 4 en el cual la clavícula se va hacia posterior, viéndolo desde arriba, pues además de ascenso, teóricamente la clavícula se va hacia posterior, el tipo 5, que es la diferencia entre el T5, que es lo que más nos fijaremos luego en los diagnósticos, en el cual ya hay una lesión, sobre todo la distancia a nivel del trapecio y del deltoide, la dislaceración de la fascia, y el tipo 6, que sería la clavícula puesto hacia abajo. Yo personalmente no he visto ninguna en mi vida profesional. Como todo, lo que más controversia sería
la diferencia entre el 3 y el 5. Cuando yo he sido traumatólogo joven, etcétera, 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 pues casi todo era 3 y pocos 5 hemos visto. Bueno, la diferencia pues sería la ruptura del ligamento acromioclavicular y coracoacromial, la disensión del trapecio y del deltoide en el extremo distal de la clavícula, y el espacio coracoclavicular está entre el 25 y el 100% de lo que sería el ascenso. En el tipo 5 está la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, la disensión del trapecio y del deltoide en toda su mitad distal de la clavícula, y el ascenso es mucho más mayor. El ascenso es del 100 al 300% del ascenso a nivel del espacio coracoclavicular. Me paro aquí un momentito porque el comentario que había hecho antes, y hace 10 años, para ser diagnosticado un tipo 5 en mi hospital, vamos a dejarlo siempre cada uno ya de su experiencia, pues habitualmente siempre era un grado 3, y para diagnosticar un grado 5 era ocasional. Pues ahora, para justificar los tratamientos quirúrgicos, pues estamos viendo que muchos hospitales o muchos ponen tipo 5, y eso ya te justifica un tratamiento quirúrgico. Lo veremos al final dentro de nuestras consideraciones. La diferencia, nuevamente, grado 3, grado 5, vemos la diferencia a ese nivel, de lo que sería el grado 3, el grado 5, pues teóricamente es mucho mayor. La distancia que hay entre clavícula, que sería casi, por decirlo a grosso modo, casi tres tamaños de clavícula hacia arriba. Estas serían imágenes de lo que sería un grado 5 y un grado 3. El tratamiento, pues el tipo 1 no tiene controversia, habitualmente el tratamiento ortopédico. El tipo 2 es un tratamiento conservador, ¿vale? Hay autores que dicen que tienen también algo de discapacidad, y en los pacientes que tienen un dolor persistente, pues el tratamiento sería una artroplasia de resección de los 2 centímetros distales de la clavícula, que sería el Mumford clásico y típico. Muy pocos pacientes, pues, también dentro de la experiencia que uno va teniendo, son necesarios de tener este tipo de tratamiento de los tratados ortopédicamente. El tipo 3, es decir, que dentro de los diagnósticos o de eso sería el más frecuente, porque el grado 1, grado 2 casi lo podríamos poner como esguince del acromioclavicular y pasa a tratamiento conservador. El grado 3, en principio, antiguamente en los años 30-40 el tratamiento fue ortopédico, luego pasó a una tendencia quirúrgica, y en la actualidad pues siempre hay una discrepancia entre si quirúrgico. Vamos a analizarlo más o menos qué es lo que hacemos cada uno, y una discrepancia entre el tratamiento de las luxaciones en los tipos 3. Luego no hay discusiones teóricamente en los grados 4 y 5, en el cual la mayoría de los autores recomiendan el tratamiento quirúrgico, y el tipo 6, en todos los artículos que se han descrito, siempre se realiza un tratamiento quirúrgico. Yo personalmente no he visto ninguno. El tratamiento ortopédico, pues como en la fractura de clavícula, por los cabestrillos, los 8 de guarismo. El tratamiento puede ser de cabestrillo cortito para hacer una rehabilitación precoz, y dentro de las publicaciones vemos que el 90-95% de los pacientes van bien, tienen buenos resultados. Estamos hablando de las acromioclaviculares, grado 3, tratamiento conservador con un 90-95% de buenos resultados. El tratamiento quirúrgico, aunque lo iremos repasando uno por uno, sería la reparación de la acromioclavicular, la reparación de los coracoclaviculares, técnicas combinadas, placas, gancho, excisión de extremo distal de clavícula, transferencia tendinosa, y últimamente pues la incorporación de la artroscopia dentro de nuestro arsenal. Iremos analizando poco a poco algunas. Empezamos por la más básica, reparación acromioclavicular. Yo, cuando era residente y adjunto joven, es lo que había. Nosotros tenemos también por lo que sería la reducción casi manual, y enclavarla con agujas, con tornillos, con algún sistema, y era lo que nosotros hacíamos. Estamos hablando de hace 25-30 años aproximadamente, era la técnica utilizada en mi hospital, antes del boom de la patología de hombro dentro de nuestro entorno. La reparación del acromioclavicular
y partes blandas, pues hay distintas técnicas también descritas por Salvatore, son refuerzos. Estamos hablando siempre, vamos a ir nombrándolas de manera puntual, pero hay muchos nombres que teóricamente han utilizado distintas materias o eso para intentar reparar la acromio clavicular. ¿Qué ventajas tiene esa reparación de la acromio clavicular? Porque es fácil técnicamente, es rápido, y los inconvenientes que pierde la reducción habitualmente, que puede mirar el material, y siempre se ha hablado de la posible artrosis de la acromio clavicular. Aparecieron las placas gancho. Teóricamente, en mi entorno, en mi medio, pues la aparición fue no tanto como en el 82 o 89, más o menos casi hace unos 15 años, cuando se incorporaron mucho las placas gancho para lo que sea las luxaciones. Una fijación rígida, precisa habitualmente retirarla y tiene una alta tasa de complicaciones. Osteolisis, pérdida de reducción, fracturas acromiales, desgaste de manguito. Yo creo que yo nunca la he utilizado como primera intención, como que dice, yo nunca la he empleado, y sí lo que he hecho es retirar las placas puestas pues, en otros centros, porque teóricamente dan complicaciones. Las transferencias, pues teóricamente lo mismo, repasamos algunos que están descritos en la literatura, ¿vale? Cadenat, Barrington, que sería la coracoides con el bíceps y el coracobraquial pectoral puesto sobre la clavícula, o la excisión de eso que sería el Mumford típico. Yo creo que también son de las primeras cosas que yo como residente tuve concepto, el Mumford, que era la excisión de la clavícula cuando quedaba dolorosa, y el Wear-Down, que técnicamente es algo más complejo que poner el ligamento coracoacromial en esa excisión de la clavícula. Y luego pasamos ya a la reparación de la coraco-clavicular, desde el más antiguo y conocido, el Bosworth, que sería el tornillo. Después cada uno ha puesto distintos materiales para hacer la plastia, asas de alambre, suturas, versilene, dacron, PDS, cada uno le puso su nombre y pasó también a la literatura. Y en la actualidad, pues teóricamente, los nuevos sistemas que más o menos casi se incorporaron hace unos 10 años, serían los nuevos sistemas de anclaje cortical, nos dan una alta estabilidad, nos dan una posibilidad de reparación anatómica, o sea, con los dos ligamentos, una posibilidad de reparación con auto o halo injerto cuando lo necesitamos, y últimamente pues, la incorporación de la artroscopia en cirujanos avezados, pues, teóricamente nos permite con menos daño, menos iatrogenia, tener unos muy buenos resultados. Esta reparación coracoclavicular, ¿qué ventaja nos da? Pues una fijación más rígida, estable en el plano vertical, menos desarrollo de la artrosis acromioclavicular, con unos inconvenientes, pues que es una técnica más difícil, pero que tampoco nos da un control de la estabilidad antero-posterior. Pero teóricamente todo esto que parece bonito, si nos vamos a la literatura, en este artículo, que es un current concept actual, vemos que los resultados clínicos favorables entre intervenidos y no intervenidos es de un 3%. Que la reducción anatómica, o sea, la estética, pues sí es verdad que hay una diferencia, casi de un 40%, teóricamente se reduce, pero no de manera importante. Estamos hablando del 59%, que la mitad de los intervenidos sí mantienen esa reducción. Pero el retorno a las actividades previas es más rápido en los pacientes no intervenidos, que precisamente la mitad de tiempo para retornar a su actividad previa. O sea que, teóricamente, los que intervenimos tardan mucho más y solo hay una diferencia de un 3% en los intervenidos con respecto a los no intervenidos. Que dentro de las técnicas tenemos la anatómica y la no anatómica, o sea, que teóricamente empleamos o intentamos tener los dos ligamentos, y que teóricamente en la anatómica los resultados de satisfacción son mejores que en la no anatómica, que sería solo la recuperación como si fuese de un solo ligamento. Y que el momento de la cirugía, teóricamente por una cosa que es lógica, pues hasta los 3-4 semanas los resultados son más buenos que si lo dejamos pasar.
Entonces, pensando en esto, ¿qué conclusiones podemos tener? Teóricamente, pues que no existen estudios importantes que hayan demostrado la superioridad del tratamiento quirúrgico sobre el ortopédico en las luxaciones grado 3. Que las técnicas anatómicas, la recreación de los dos ligamentos parece ser superior a las no anatómicas, pero evidentemente también hace que la complejidad quirúrgica sea superior y que el tratamiento quirúrgico precoz, antes de las 3-4 semanas, consigue pues, unos mejores resultados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues, teóricamente, pues, tipo 1 y 2, tratamiento ortopédico. El tipo 3, habitualmente tratamiento ortopédico. Yo personalmente, excepto en pacientes muy jóvenes, muy activos, y hablándolo con él, que sí iría hacia la cirugía, pues intento siempre que sea ortopédico. Y el tipo 4, 5 y 6, tratamiento quirúrgico, salvo complicaciones por el estado general, tipo de paciente, morbilidades, etc. Nosotros durante muchos años pues, utilizado pues, una técnica combinada, yo creo que casi 15 años o más, 15-20 años, que era la reducción, hacer una plastia con anclajes de los que utilizábamos en artroscopia, un anclaje en clavícula, un anclaje en coracoides, suturarlo y estabilizarlo durante las primeras semanas con unas agujas de Kirchner, retiradas de esas agujas de Kirchner de manera percutánea, y la verdad que el resultado, o sea, es una técnica que teóricamente casi ya el que estaba de guardia lo podía hacer, con lo cual no tendría que operarlo nadie especialista en patología de hombro, ni mucho menos artroscopia, un artroscopista avezado, y durante muchísimos años pues, teóricamente es lo que hemos estado empleando. Luego ya con la aparición de los anclajes corticales, pues desde hace unos 5, 6 o 7 años empezamos ya el uso de los anclajes corticales que nos dan también mucho más seguridad. Tiene en su contra, como aquel que dice, que teóricamente pues, lo hacen ya pues, las unidades especializadas de hombro o en algunos casos mediante artroscopia. Y hablar un par de diapositivas de lo que sería la recidiva o el tratamiento de los crónicos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, con la utilización de los actuales anclajes corticales, pues podemos emplear lo que sería el ligamento coracoacromial o hacer plastias, como por ejemplo en este caso que se fue la reducción y utilizamos una ligamentoplastia utilizando siempre algún material autólogo, que habitualmente utilizamos el semitendinoso. Este sería, por ejemplo, el acto quirúrgico y la estabilización posterior, tanto con anclajes como con plastias. Y el paso actual que se está dando, y que teóricamente, pues, yo creo que también el empuje también de las casas comerciales, que sería el manejo artroscópico de la luxación acromioclavicular, que nos está dando pues, ese pequeño empuje que siempre pues, los cirujanos que queremos tener de calidad. Como técnica, pues se necesita pues, su bagaje, su experiencia. No creo que lo deba hacer cualquier miembro del servicio o cualquier persona que no esté habituado a ella. Nos permite mayor y mejor visibilidad alrededor de la coracoide de la articulación glenohumeral. Recordar que muchas de los pacientes con grado 4, 5, 6 tienen también lesiones glenohumerales, con lo cual podríamos también verlas. No necesita una disección de la fascia deltotrapecial. Se empezó con la reparación de los ligamentos y posteriormente de los coracoclaviculares, y en la actualidad ya también se le añade la reparación de los ligamentos acromioclaviculares, pero evidentemente se han informado de complicaciones, migraciones de implantes, extracción de implantes, fracturas de coracoides y de clavículas. Recordar que teóricamente todos estos sistemas nacieron para ser hechos por artroscopia y se empezó a emplear con cirugía abierta. El control de la broca por debajo de la coracoides, si no lo tenemos controlado por artroscopia, nos pueden dar algún sustito. Se puede realizar mediante técnicas mínimamente abiertas, sobre todo a nivel de la clavícula, asistida por artroscopia o totalmente artroscópica. Y la reconstrucción de la acromioclavicular se realiza mediante anclajes de suturas simples para también reparar lo que sería la acromioclavicular. Evidentemente, las habilidades artroscópicas del cirujano son fundamentales
pero no es tan obvio de la tasa de fractura, de pérdida de reducción, que sigue siendo una preocupación importante. Recordar que esto no es una técnica actual. Teóricamente por artroscopia ya desde hace muchísimos años, pues incluso con el control artroscópico se puede hacer una reducción y una osteosíntesis canulada entre clavícula y coracoides. Ya en el año 2005, Laurent Lafosse tenía publicada pues, su técnica correspondiente de reparación de la acromioclavicular, que en el 2010 Pascual Baló se puede decir que fue el que dio el salto, y en nuestro país, en España, fue sobre todo Sarasquete el que empezó a tener un volumen o un número de casos y más o menos expandió lo que es la técnica artroscópica para la reparación de la acromioclavicular, y habitualmente utilizarlo siempre en posición de silla de playa como técnica, 2 portales, una mini incisión clavícula, los distintos sistemas que las casas comerciales nos van montando, adaptando. Teóricamente pues en la calle tenemos sobre todo Viarmed y Artrex, una guía para colocar la aguja coraco-clavicular más o menos similar a la del ligamento cruzado, y esto sería la imagen, resultado final de las coracoides con una colocación de implante que puede ser doble chapa o una sola chapa dependiendo del número de implantes que vayamos a poner. Sería el control radiológico, y cuando tenemos secuelas de luxaciones o casos crónicos, pues siempre habitualmente utilizar alguna plastia, como hemos dicho anteriormente. Habitualmente nosotros utilizamos el semitendinoso. ¿Vale? Esto sería la imagen intraquirúrgica y la extraquirúrgica de la cirugía. Sería una imagen intra y extra. Evidentemente complicaciones. Yo creo que todo el mundo tiene, como cualquier técnica, se necesita una curva de aprendizaje que no es fácil, como aquel que dice. Yo la comparo, esta técnica la comparo ahora mismo con la implantación del Latarjet artroscópico. También en España, igual que Lafosse, hay una escuela que hace muchísimo Latarjet artroscópico, ¿no? Para hacerlo tienes que tener muchísimo volumen, y habitualmente si tienes muchísimo volumen es porque tienes indicaciones que no son las adecuadas. Por lo menos yo siempre hago esa reflexión. Si en tu hospital se operan 70 de algo que nada más que tendría que operarse 10, pues teóricamente estás sobreindicando también una indicación. Como ventajas: reconstrucción anatómica, reducción estable, una estética excelente, menor morbilidad, la no necesidad de retirar el implante, y evitamos complicaciones causadas por la rotura o por la migración de los implantes metálicos. Todo eso dentro de la curva de aprendizaje de cada uno, porque cuando hemos visto también cómo las casas comerciales más o menos han ido expandiendo la técnica, hemos visto las complicaciones de los puestos, y que teóricamente algunos de ellos dan problemas. Como discusión, pues hay 2 formas básicas de fijación, la rígida y la no rígida. La rígida, que son los tornillos, las agujas, y la no rígida serían las suturas, los injertos. Teóricamente la segunda opción, entonces por la flexibilidad, pues sería la mejor opción, y es una técnica que exige una curva de aprendizaje, pero una vez dominada ofrece indudable ventajas. Hemos dicho que la artroscopia es una técnica anatómica mínimamente invasiva, complicidad en la técnica, buenos resultados, pocas complicaciones, que nos podemos ayudar del autoinjerto o colocar 2 implantes en ocasiones para darle más estabilidad. Unas palabras, porque yo había hablado ya con Rafa de que pues, su charla era más extensa. 4 diapositivas para hablar de lo que serían las fracturas de tercio distal de clavícula, que en definitiva se comportan como una luxación acromioclavicular, sobre todo algunas de ellas, donde además lleva su fragmentito de hueso, y qué técnicas quirúrgicas a emplear. Yo, por ejemplo, ya he escuchado la charla de Rafa, y dentro de la experiencia o de la sensación que tiene cada uno, que al final la que se lleva cada uno, yo
son muy pocos los problemas que tengo en la fractura de tercio medio, incluso en la pseudoartrosis, mientras que una pseudoartrosis o una fractura de tercio distal que nos vaya mal nos va a dar problemas. Muy pocos problemas en el tercio medio, porque si no ha pegado, tú lo operas como pseudoartrosis y habitualmente tienes pocas complicaciones, por lo menos yo en mi vivencia, y las que sí me dan más problemas son las de tercio distal. Dentro de las clasificaciones, pues, que sean con más conminutas, con más desplazamiento, que el 50% de las pseudoartrosis son sintomáticas, estamos hablando de la de tercio distal, y que el 10% de esas pseudoartrosis nos llevan a la cirugía, ¿vale? Las clasificaciones están descritas por los distintos NIR, Thurman, etc. Y la mayoría de ellas deben ser quirúrgicas. Las fracturas distales a los ligamentos coracoclaviculares pueden tratarse conservadoramente y, teóricamente, las que están desplazadas y no van a consolidar quirúrgicamente. Cuando el tamaño del fragmento distal, porque es cuando con minuto dices, ¿cómo agarro ese fragmentito con una placa? ¿Con qué tipo de placa? O si le tengo que añadir luego una plastia para darle mucha más seguridad. Yo personalmente, dentro de las distintas técnicas que hay, que son la placa gancho, actualmente las placas, hay en el mercado placas superiores con tornillos pequeñitos que nos ayudan mucho a eso, pero yo casi siempre le añado una plastia a nivel de la coracoclavicular para que teóricamente le quite tensión a la placa y lo suelo realizar siempre luego también una plastia a nivel de la coracoclavicular. Estos serían casos distintos, ¿vale? de lo que sería distintos tipos de síntesis, tanto con agujas percutáneas, con placa gancho, con sus dificultades correspondientes, ¿vale? Y luego el utilizar, o yo por lo menos siempre intento utilizar lo que sería una plastia a nivel de lo que sería la reparación del ligamento coracoclavicular. ¿Qué problemas? Pues, por ejemplo, cuando utilizamos solo aguja y eso, pues una amplia que se nos pueden infectar, que la fijación sea mala, la violación de lo que sería la acromioclavicular, que nos pueda ser más complejo, la pseudoartrosis, es decir, yo recuerdo de más de un paciente de estos, de los que llegan a la pseudoartrosis, ahí ya no te queda hueso, le puedes meter hueso pero no consolida porque los fragmentos son pequeñitos. Yo he sufrido más en pseudoartrosis de tercio distal que en pseudoartrosis, por ejemplo, de lo que sería un tercio medio de clavícula. Que la placa gancho habitualmente hay que quitarla, siempre da problema, o por lo menos esa es también mi sensación y lo descrito, que la placa anatómica distal nos da menor incidencia de irritación y de retirada o desanclaje, y que habitualmente, si solo haces sutura, pues te puede ir bien en cuestión de que no tengas que quitar eso, pero el índice de consolidación también es menor. Para concluir y hacer un resumen de todo lo hablado, pues sobre todo para que los que están viéndonos pues lleven su pequeño concepto, pues realizar un estudio radiológico adecuado para diferenciar las luxaciones tipo 3 a 5. Son un tipo, y evidentemente pues ser honrado contigo mismo y con el paciente, no vayamos a poner mucho tipo 5 para justificar luego una cirugía. El tratamiento conservador en las luxaciones tipo 3 habitualmente no hace siempre, la medicina no tiene por qué siempre ser todo o nada, que las técnicas anatómicas parecen superiores al proporcionar estabilidad vertical y horizontal, que en los casos crónicos añadir una ligamentoplastia anatómica. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? Habitualmente la técnica anatómica artroscópica está ya aquí. Veremos cómo será dentro de 10 años si todas las luxaciones acromioclaviculares son intervenidas por artroscopia o no. Pero que los resultados actuales son comparables en los métodos convencionales a los asistidos por artroscopia a día de hoy. Veremos cuál es el futuro. Más o menos siempre con esta diapositiva que la suelo poner al final, que es una luz de un cirio, pues es como resumir, dice, qué indicaciones de tratamiento son las más reales, qué lesiones y qué pacientes son candidatos. No es lo mismo un paciente de 62 años que un paciente de 30 activo. ¿Qué resultados y expectativas debemos ofrecer al paciente
qué cirujanos son los que deben operar, el conocimiento de sus complicaciones, las salidas terapéuticas, y una cosa que también ha dicho mi amigo y compañero Rafa, no dejarse influenciar por las casas quirúrgicas. Teóricamente, cuando nosotros veamos una gran explosión de una técnica quirúrgica, yo puedo poner muchos ejemplos, pues teóricamente siempre es el empuje de una casa quirúrgica con cirujanos que evidentemente de una manera o de otra pues son los que venden esa técnica, pero debemos valorar de verdad si es razonable o no el paso de no operar a operar todo. Si hace 8 años estábamos contentos no operando una cosa, ahora mismo no podemos decir lo voy a operar todo. No dejarse influenciar por las casas comerciales. ¿Hay verdades absolutas? Pues no. Lo que yo escuchaba hace 10 años no es lo mismo que escucho ahora. Estamos hablando de personas de relieve y posiblemente esas mismas personas de relieve dentro de 10 años nos dirán cosas distintas. Daros las gracias nuevamente pues, a toda la sociedad, a todos los que nos habéis invitado a participar y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Muy clara la charla, muy precisa. Tenemos una consulta del doctor Rafael Vilca. Primero lo felicita a los expositores y una pregunta para el doctor Flores. En pacientes deportistas profesionales, futbolistas, ¿qué técnica de reparación acromioclavicular es la que recomienda? Y su opinión sobre el uso del tendón del palmar mayor como injerto tendinoso. Yo habitualmente siempre, vamos, no utilizo el palmar mayor, siempre las veces que lo tengo que utilizar, en cuadros agudos. Pues en cuadros agudos tampoco incluso utilizo plastia ligamentaria, sino solo pues, los implantes. Y cuando tengo que emplear por algún motivo de eso, utilizo el semitendinoso. Me parece que cualquier plastia que se pueda utilizar y que esté habituado a ella puede servir. Perfecto. ¿Y alguna técnica es recomendada para algún deportista profesional de tu preferencia? Pues yo, un deportista profesional, lo que hago es técnica habitual ahora mismo con los anclajes actuales. Habitualmente nos va bien. Voy a decir, eso son técnicas que en un porcentaje alto tienen muy buenos resultados, tanto en deportistas profesionales como en no profesionales, y no suelo en agudos utilizar plastia ligamentaria, tanto en deportistas profesionales, que a Dios gracia o no, yo no tengo la suerte de vivir dentro de un mundo deportivo profesional, ¿no? Que a lo mejor si yo estuviese en otro tipo de ámbito, pues a lo mejor tendría que cambiar, pero dentro de mi entorno profesional yo no tengo deportistas de relieve. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. No hay ninguna otra consulta. Agradecerles, Miguel, Rafael, excelente las presentaciones, todo muy claro. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, un agradecimiento a ustedes y a la Sociedad Española por acompañarnos. Y a ver, perdón, acaban de llegar unas preguntas. César Gallegos, excelente exposición. ¿En algún momento de las técnicas interviene en la articulación acromioclavicular? ¿No lo he comprendido? Si interviene en la articulación acromioclavicular, dice. Hombre, no, si hacen artrodesan la acromioclavicular, no, esta es la pregunta. No, nunca. Nunca. Y Blaudin Angelino, para el tratamiento conservador de fractura de tercio medio de la clavícula, ¿hasta cuántos milímetros o centímetros es aceptable para considerarlo como tratamiento? Pues, Rafael. hasta donde lo consideremos, porque depende del paciente, depende del caso. Un 13% o unos 2 centímetros de desplazamiento horizontal, de acabalgamiento de fragmentos, se puede considerar que si la operas no estás haciendo una barbaridad. Pero si no la operas también puede quedar bien. Todo depende del tipo de paciente, si el paciente es deportista, es joven. Entonces, normalmente se acepta como un 15% de la longitud de la clavícula de acortamiento o unos
2,3 centímetros aproximadamente, como por decir alguna cifra, ¿no? Que es lo que más o menos se acepta. Perfecto, gracias. Ha llegado otra pregunta del doctor Wilson Onishi, creo que es para Miguel. Cuando decides en el tratamiento ortopédico en el tipo 3, ¿cuándo se realiza el cambio a quirúrgico? Lo menciona, dice, por la clasificación de ISACOS. Yo un grado 3, voy a decir, excepto cosa excepcional, paciente excepcional que lo tenga, o sea, muy activo, habitualmente es conservador. Y solo sería quirúrgico si en el tiempo, o sea, que si ya es crónico, le queda patología. Entonces, en ese caso, pondría una plastia. ¿En cuánto tiempo? Mínimo. Mínimo yo le doy una opción de, vamos a dejarlo de serie a 9 meses, que el paciente quede con dolor e incapacidad. No te voy a decir para su vida deportiva, si es un deportista nato, ¿no? Que tenga dolor para su vida cotidiana. Pero mínimo no antes de los 6-9 meses, para ya hacer una indicación de conservador a quirúrgico como secuela de lo que sería una luxación clavicular crónica. Perfecto, muchas gracias. Colegas, ¿hay alguna otra consulta más? No ha llegado ninguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Invitarlos el próximo sábado, tenemos la próxima charla. Vamos a tratar de hablar con los expositores para que puedan adelantar una horita y no tengamos problema del horario. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un Muchas abrazo. gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.